poco extensa la palabra de Dios de hoy del Evangelio, estas tres parábolas que nos comparte el Señor. Pero, en primer lugar, qué lindo es mirar a Jesús y uno dice, se asombra, en un sentido, qué capacidad que tenía Jesús de responder, ¿no? Y de graficar de un modo así sencillo, concreto, esa realidad que vivimos unos y otros y cómo naturalmente actuamos o no ante distintas situaciones como hoy nos presenta el Evangelio, ¿no? La pérdida de la oveja, la pérdida de esa dracma, ese dinero, me pierdo. Y sobre todo también la profundidad que marca Jesús en esta reacción ante un hecho familiar, ¿no? Cómo saca de eje, como decimos hoy, a una reflexión cotidiana en la misma familia, ¿no? En este domingo, si uno toma todas las lecturas, obviamente que tienen un hilo conductor, la vemos muy gráficamente, y ese hilo conductor lo tiene una palabra, que es la palabra misericordia. La primera lectura, recordando así brevemente cómo Dios se arrepiente frente al pedido de Moisés, de ese pueblo que se aleja, que se olvida de su obra, de que lo había liberado, ese pueblo que cae en la idolatría, cae en ese becerro de oro. Sin embargo, ante el ruego de Moisés que toca el corazón de Dios, se arrepiente Dios de ese castigo que quería tener con su pueblo, ¿no? Y apela, se arrepintió, dice la palabra de Dios, ¿no? Se arrepintió del mal que tenía previsto. Y por otro lado, la segunda lectura de Pablo, que también reconoce que él era alguien también un blasfemo, dice él, alguien que actuaba maliciosamente, quizás por ignorancia, dice él también, pero se da cuenta que Dios ha tenido misericordia con él, que ha sido muy paciente con él y le ha regalado, gracias a Jesús, esa misericordia. Y uno cuando ve eso en Pablo, un hombre como nosotros, también piensa, no sé si a ustedes les pasará, pero al escuchar ese texto uno dice cuánta paciencia que Dios tiene conmigo, ha tenido y sigue teniendo conmigo, porque cuántas veces, ¿no? Volvemos a caer, volvemos a hacer propósitos, volvemos a querer hacer el bien y volvemos otra vez a caer, y uno siempre siente también como Dios nos sigue acompañando, nos sigue buscando, ¿no? Aunque incluso nos hayamos ido lejos de la casa de Dios, ¿no? Como todas estas parábolas, ¿no?, nos hablan, y las parábolas del Evangelio más concretamente, y la parábola del Hijo Pródigo, nos traen al corazón esta actitud de Dios. Somos aquellos que hemos experimentado esta misericordia de Dios. Hoy pensaba también, podríamos dividir como todo este Evangelio, toda esta palabra, todo esto que escuchamos, como en tres personajes, ¿no? Hay como tres personajes acá dando vuelta en la palabra de Dios. Por un lado, los hambrientos de misericordia, los pecadores, los publicanos, los que sienten que su vida está como vacía, ¿no? Que se sienten como mal consigo mismos, hambrientos de misericordia. Por otro lado, están aquellos, los enjuiciadores, y los perfectos de la vida que siempre están, los que miran siempre desde arriba, siempre de enfrente, los fariseos, los escribas, el hermano mayor de la parábola de hoy también. Y por otro lado está el pastor, está la mujer que busca, está Jesús, que podrían ser este tercer personaje de los misericordiosos y compasivos, ¿no? Los que tienen otra actitud frente al mal. Los primeros pensaba como aquellos que están deseosos de encontrar a alguien, ¿no? Encontrar a alguien que los ame, de encontrarse con alguien y saberse que son amados, estos hambrientos de misericordia. Estos segundos, ¿no?, también los fariseos, escribas, este hermano mayor,
que siempre son los que están poniéndose en otra vereda, ¿vieron? Son los que en nuestro lenguaje actual siempre van acrecentando nuestras grietas, ¿no? Siempre todo el tiempo están haciendo juicio y crítica sobre los otros, sobre su actuar, sobre el mal. Y en eso cuántas veces nos encontramos nosotros también ahí, ¿no? Y por otro lado está los compasivos, los misericordiosos, ¿no? Aquellos que saben mirar distinto, que se contagian con el deseo de Dios, con el deseo de Dios. Y estos también comparten ese deseo profundo que Dios tiene de que muchos entren a participar de la cena, que muchos se sienten en su mesa y que participan de la fiesta. Es el deseo profundo que tiene, en este caso, el Padre Misericordioso. Una pregunta que cabe ante esto que vamos diciendo y compartiendo: ¿con cuál me identifico yo, no? ¿En qué lugar hoy me encuentra esta palabra de Jesús para mí? Si en los primeros hambrientos, si en los enjuiciadores, o si me encuentro en aquel que está como compasivo, misericordioso, ¿no? Pablo dice una expresión que quiero traerla otra vez con nosotros, tan linda. Tengo por cierto, tengo esta certeza, dice Pablo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. ¡Qué expresión! Pero encontré en Él misericordia. Encontré en Él misericordia. El lema del Papa Francisco, y cuando le hicieron una primera entrevista lo dijo, ¿no? Yo he sido misericordiado por Dios, ¿no? Y la pregunta también cabe para nosotros: qué lindo pensar, ¿me sentí alguna vez misericordiado por Dios? ¿Me siento misericordiado por Dios? El hijo pródigo, para experimentar esa misericordia, tuvo primero que entrar en Él, tuvo que meterse dentro de Él. Después de haber hecho todo lo que hizo, después de pasar esa necesidad, comenzó a entrar en sí mismo, dice la palabra de Dios, y tocó su propio vacío, tocó su angustia, su miseria, el mal que él había provocado también a su casa y a su familia, su alejamiento de su padre. Hoy decimos, y lo vemos, se ha perdido mucho la conciencia del pecado. Y ese es un evangelio también para recordarnos eso, ¿no? Se ha perdido mucho la conciencia de estar alejados de Dios, pero lo vemos todo el tiempo. El mundo, la sociedad, no vive frente a Dios, se ha alejado de Dios, ¿no? Y a veces cuando tocamos nuestro interior y nos tocamos nuestra miseria hoy, en este mundo que está alejado de Dios, lo primero que pensamos en qué es. Y lo primero que pensamos es cuando me encuentro con mi vacío interior, con mi miseria interior, ¿no? Con esas angustias que tenemos adentro, lo que pensamos son en terapias o en formas de alguna manera de calmar psicológicamente ese vacío, esa angustia. Pero qué lindo sería que nosotros sintiéramos, en vez de la terapia, sentirnos necesitados de ser abrazados gratuitamente por amor, ¿no? Qué lindo entrar en su corazón y entrar profundamente. Quizás hace tiempo que no entro en mi corazón. Y si comprendiéramos ahí que Dios tiene, a este Dios en el cual quizás me alejé, Dios tiene una mirada sobre mí, pero esa mirada de Dios, su deseo y su dolor, no es por el mal que yo hice, no es por la macana que me mandé, no es por dónde he caído en las miserias que caí o que caigo, sino que el deseo y el dolor de Dios no es el mal cometido, sino que es el daño que yo me hago a mí mismo, es el daño que yo me hago a mí mismo, ¿no? Donde yo entonces cargo con una herida, y cargo con una herida por haberme alejado de Él. El dolor de Dios justamente es, y el sentir de Dios, el deseo de Dios es sacarme de ahí, alejarme de ahí, quitarme y hacerme gustar y sentir justamente esta gran misericordia que el Padre tiene conmigo. Y esto es lo que, vieron, vivimos en una confesión.
cuando hacemos la reconciliación, cuando uno va a confesarse, qué lindo es ir a confesarse, no para descargar la conciencia como muchas veces hacemos, o quitarnos los problemas y compartir con otros. Eso es terapia, eso no es confesión. La confesión cristiana significa: quiero sentir el abrazo de Dios en mi propia vida. Quiero que Dios me abrace otra vez y yo vuelva a sentirme amado, más allá de mi propia miseria. Y cuando uno hace experiencia de una profunda confesión, qué lindo que es, qué liberación siento, qué alegría siento, ¿no?, en mi propia vida. Como dice Jesús, y le decía a esa mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿no?, si nosotros tuviéramos un momento la gracia de comprender el amor que encierra a ese Jesús que caminó a la cruz, que se dejó golpear, coronar, clavar, escupir, colgar y matar con un único deseo: mirá cuánto te amo, mirá cuánto deseo tu bien, que aceptes ser hijo y sentarte a la mesa conmigo otra vez. No hay mirada de reproche en la mirada de Dios, solo amor y compasión. Lo abrazó y lo besó. Como ese canto que dice: pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. ¿Qué eco hace esto en el corazón nuestro, no? Porque hoy, como dice un autor, tenemos pueblos enfrentados por la guerra, tenemos terrorismos ciegos, tenemos políticas y políticos insolidarios, tenemos muchas veces la religión de un corazón endurecido que juzga y condena. Tenemos países hundidos en el hambre, tenemos familias enfrentadas. Parece como que nunca podemos compartir la tierra de manera de que todos podamos sentarnos y mirarnos de otra manera. Por eso hoy, en este día, la Iglesia pide por la paz y la fraternidad en nuestro pueblo argentino, porque en esto estamos nosotros, en esto está también nuestra tierra. Porque no hemos aprendido a mirarnos, aún siendo cristianos, a mirarnos con amor y a tener compasión. Y en vez de mirar el mal ajeno, ¿no?, nosotros lo que miramos es justamente la caída del otro y el mal que hizo. Si uno se pregunta: ¿quién es el que ama verdaderamente? ¿Cómo me doy cuenta que alguien me ama verdaderamente? Cuando uno se lo pregunta, y lo ha experimentado en su vida, es aquel que miró en mí cómo hacerme mejor, y no aquel que miró lo que yo no hice, lo que yo pequé. Qué lindo encontrarse, aún en mi caída, con alguien que no me juzga, sino que me mira con amor. Y esa es la propuesta de Dios, ese es el Evangelio de Jesús, esa es la cruz de Cristo. Y eso es lo que necesitamos hoy como país, como argentinos, como familia. Vamos a pedirle al Señor y a nuestra Madre esta gracia de aprender a mirar como Dios y a poder también abrazar, como decimos muchas veces, la vida así como viene, sin juzgarla. Que así sea.